Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este viernes, este final de semana que puede ser también el principio de un fin de semana lleno de vivencias en esta ciudad, porque ya saben que este es nuestro objetivo, el hablarles de Málaga desde todos aquellos puntos de vista que tengan que ver con la ciudad y desde múltiples puntos de vista en torno a la cultura, al urbanismo, a todo aquello que se gestiona y se realiza desde Málaga, todo aquello que nos conviene también desde el exterior, un exterior que pasa últimamente en estas semanas por el mismo punto cardinal y por el mismo lugar y por la misma comunidad, pero nosotros siempre volvemos a esta recachita nuestra de nuestro objetivo y de Málaga. Saben también igualmente que desde que comenzamos esta nueva temporada le estamos cogiendo el pulso, estamos tomándole el tono al pleno del Ayuntamiento de Málaga, a todo y cada uno de los componentes de los grupos políticos para hablar de la ciudad desde ese punto urbanístico, desde esa ampliación en todos los sentidos, desde el I+D, desde la tecnología, desde todas aquellas cosas que tienen que ver con la ciudad y que se proyectan desde esa casona del parque. Comenzamos con el alcalde de Málaga, la semana pasada tuvimos al portavoz de Ciudadanos y hoy damos la bienvenida y también nuestro agradecimiento porque, como ya hemos ido viniendo y hemos dicho en anteriores programas, sabemos que todos tienen agendas complicadas y eso es bueno porque también así de alguna manera se le toma el pulso a la ciudadanía, como bien nuestro invitado de hoy anteriormente nos comentaba a micrófono cerrado y a cámara cerrada. Don Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decía, agenda apretada, pero hay que estar en todo, se tiene que ver uno, porque la ciudad late, pero uno tiene que ser también el diapasón para escuchar el latido de la ciudad, ¿no? Sin duda hay que estar en todo lo que se organiza en la ciudad. Concretamente venía de casar a dos buenos amigos y posteriormente iré a la exposición en honor a Jesús Castellano que organiza la agrupación de cofradías. Hay que estar en todo y sobre todo representar, en este caso como portavoz del Grupo Socialista, a los socialistas malagueños y sin duda está en todas las actividades que se organizan en la ciudad de Málaga. Hablábamos también de este corto periodo de incorporación a esa portavocía y hablábamos de eso, de tomarle el pulso a la ciudad, ya no solo a la casona y a los plenos, puesto que ya participabas como tal en el Grupo Socialista, pero sí a la voz que desde el PSOE y desde el Ayuntamiento se alza en favor de todos. Sin duda, también tengo que decir que yo he nacido en Málaga, me he criado en Málaga, vivo en el distrito de Bailén Miraflores, me crié en el barrio de Miraflores de los Ángeles, vivo en Carlinda y que por tanto, además en estos momentos de ser concejal hasta ahora y ahora como portavoz del Grupo Municipal Socialista, yo soy parte también de la ciudad, soy un ciudadano más que tiene ahora mismo la responsabilidad de representar a los socialistas malagueños, pero que sin duda no deja de ser un malagueño más que participa de las vivencias de la ciudad de Málaga y que cada vez que puede pues va a la Rosaleda a ver el fútbol y a sufrir con nuestro Málaga, porque ahora nos toca sufrir. Aunque encauzaremos todos aquellos aspectos de lo que veníamos hablando, es evidente que también hay una actualidad en el Partido Socialista y en la elección del secretario general para Málaga, como es José Luis Espejo, de esa votación por parte de los afiliados que han dado en las urnas el sí a una nueva etapa en esa Secretaría General. ¿Cómo la tomáis desde el partido? Creo que en estos momentos el Partido Socialista es el partido más democrático que hay en nuestro país y que sin duda por este sistema de primaria en el que cada militante tiene la oportunidad libremente de votar secretamente a la persona que quiere que sea su secretario general, la persona que dirija el partido. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de votar, de elegir entre dos candidatos, entre Rafa Fuentes, un gran compañero, y José Luis Ruiz Espejo, otro gran compañero, y al final la militancia ha elegido que sea José Luis Ruiz Espejo quien sea el próximo secretario general del Partido Socialista. Esto no lo hace ningún otro partido y por tanto esto es la fortaleza de la democracia que tiene el Partido Socialista. Además decíamos, puesto que fue el domingo y la noticia quedó imbuida dentro de todos aquellos acontecimientos a nivel nacional y con esa independencia catalana, ese referéndum
Con lo cual quedó un poco de soslayos ese nombramiento, ¿no? Y queríamos ponerlo de manifiesto porque siempre es bueno, como decíamos, volver a Málaga y expandirnos y saber nuestras cosas, ¿no? Y nuestras cosas, desde un punto de vista de futuro, pasan por muchos lugares. Hemos hablado con los diferentes, o estamos hablando con los diferentes portavoces hasta el momento, de esa expansión de Málaga, del urbanismo. Y si hablamos del Partido Socialista, en este caso también, y si hablamos de un proyecto, hablamos del metro. Hablamos también con Francisco de la Torre, en donde se encontraban pues todas las fases del propio metro. Sabemos por las noticias, por este canal y por la prensa escrita y todo eso, las desavenencias que siempre han existido en torno a la ejecución del mismo y en torno a diferentes formas de entenderlo, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos desde vuestro lado de la orilla, desde vuestro punto de vista, y cómo marcha todo el proyecto del mismo a día de hoy? Creo que el metro es una obra importante para la ciudad de Málaga, posiblemente en estos momentos es la infraestructura de ámbito civil más grande que se está realizando en toda la comunidad autónoma. Es necesario, es un sistema de transporte eficiente, ecológico, limpio y que sin duda esperemos que si no hay más trabas en el camino, en el año 2020 esté finalizado toda la red de metro de la ciudad de Málaga. ¿Qué hay que hacer? Hay que anteponer el interés general para contar con un medio efectivo y limpio y sostenible como es el metro, para que los ciudadanos puedan moverse de manera sostenible dentro de la ciudad. Lo único que pedimos es sentido común al alcalde. Paco de la Torre, posiblemente desde que se inició la obra del metro, lo que siempre ha hecho es poner trabas en el camino. Y lo más importante fue que no se construyera el metro de manera radial, es decir, desde el centro de la ciudad, desde el centro hacia el extrarradio, porque se empezó a hacerlo desde los barrios, desde la zona de carretera de Cádiz, desde la Universidad de Málaga, y al final todavía no ha llegado el metro al centro. Y se tenía que haber empezado desde el centro, pero el alcalde no quiso. Y el alcalde en estos momentos está impidiendo que se finalice la red de metro. Y eso al final cuesta dinero, pero sobre todo genera muchos problemas a los malagueños. Por tanto, desde el Grupo Socialista, los socialistas malagueños, queremos que se finalice la obra del metro, que tengamos un metro que funcione, que pueda conectar a todos los hospitales de Málaga, al Hospital Clínico, al Hospital Regional, anteriormente Carlos Haya, Hospital Materno, Hospital Civil, y de esta forma también mejorar la movilidad dentro de la ciudad. Por tanto, queremos que se aplique el sentido común y que Paco de la Torre, el alcalde, deje de enredar, que es un experto enredando los temas, dilatándolos, y el metro es uno de ellos. Hay una cuestión que nos preguntan mucho, hacerle la pregunta, preguntarle en cuestión de la llegada del metro al centro de Málaga y a esa Alameda, y llevamos años hablando de cómo va a tener que, o cuáles van a tener que ser las circunstancias, pues como recorridos de cambios en los itinerarios profesionales, por ejemplo, que tú sabes que en Málaga eso nos cuesta mucho a lo largo del año, en tertulia, de la distribución de autobuses, de viandantes, de pasarelas, de toda esa cuestión. Y el metro en la Alameda parece de una vital importancia, ¿no? Y siempre nunca se saben a lo mejor fechas exactas de cuándo el metro llegará a la Alameda, incluso pasará de la Alameda y hablaremos de otra cosa, ¿no? En ese momento, o en ese sentido, ¿en qué momento también nos encontramos? Una obra de infraestructura tan importante como la de la construcción del metro, no se pueden poner fechas porque conforme se va haciendo las excavaciones te vas encontrando circunstancias que impiden que la obra vaya al mismo nivel que tú habías previsto. Dicho esto, lo que no hay que poner es trabas. Y Paco de la Torre, aquí conocemos perfectamente todos los malagueños que con la obra del metro lo que ha querido hacer es convertir el metro en un rehén más para la confrontación con la Junta de Andalucía. Eso no es justo, eso no aplica el sentido común, y por ese motivo, por la actitud del alcalde de utilizar el metro como rehén de confrontación con la Junta de Andalucía, ha conseguido que se vaya dilatando y que hoy no tengamos finalizadas las obras del metro. Finalizada la obra del metro significa que el metro no esté funcionando al completo dentro de la red de metro de la ciudad de Málaga. ¿Qué queremos? Que lo antes posible finalice, que una vez finalizado la obra del metro, esto es como cuando uno arregla el cuarto baño en su casa y vive en su casa. Al principio puede generar una incomodidad, pero al final la única forma de que el cuarto baño lo arregles mientras que estás viviendo en la casa es tener que sufrir pues
algunas circunstancias incómodas. En este caso, los malagueños, sobre todo los comerciantes de la zona afectada, ahora mismo de la Alameda, ellos esperan que la obra vaya rápido para que de una vez por todas se finalice, se pueda tener ya la línea de metro funcionando y al final eso va a ser bueno para la ciudad porque, entre otras cosas, va a servir también para la semipeatonalización de la Alameda. Los dos laterales, el lateral norte y el lateral sur, se van a hacer peatonales, se va a ganar espacio para el peatón en detrimento del coche y de esta forma vamos a contar con un metro que es eficiente, sostenible, ecológico, limpio y por otro lado vamos a ganar espacio para el peatón. Creo que es un avance para la ciudad de Málaga y las ciudades modernas siempre caminan hacia lo que es ganar espacio para el peatón en detrimento del coche. A colación del tema de la Alameda es un tema en la reestructuración y en la semi-peatonalización de la Alameda, menos la vía central, es un tema que se ha estado entre todos los grupos más o menos de acuerdo, con pequeñas diferencias en cuestiones estructurales. Se habló mucho de la situación de la estatua del monumento del Marqués de Lario. Finalmente parece que va a estar encabezando hacia la calle Lario. En ese aspecto, que coincide también con la obra del metro, sí ha habido una unificación y ha habido más o menos un acuerdo unánime, ¿no? Sí, así ha sido porque mejorar lo que es la movilidad y mejorar de tal forma que los malagueños tengamos más espacio para pasear, para tener una alameda peatonalizada, no toda en su conjunto, pero sí es un avance para que en el futuro podamos contar con una alameda completamente peatonal. Sí, esto sería un gran reto de ciudad a futuro, pero el primer paso es poder contar con los laterales peatonalizados, de tal forma que se pueda transitar con tu familia, en ese entorno amable y sobre todo porque además el Partido Socialista en su programa también lo llevaba como una de las propuestas la semipeatonalización de la Alameda. Al final, cuando las cosas son justas y mejoran la vida de los malagueños y de las malagueñas, todos vamos a estar de acuerdo. Por tanto, es un proyecto que el Partido Socialista respalda, que ha hecho alegaciones en positivo para mejorarla y que al final, gracias a esa obra de la llegada del metro, por lo que es la peatonalización de la zona norte, que esa urbanización la va a hacer Metro Málaga y el Ayuntamiento va a hacer la peatonalización, la urbanización del entorno de la zona sur. De esta forma vamos a ganar espacio para que los malagueños podamos disfrutar de nuestra ciudad en detrimento del coche. Vemos que el cambio y la transformación está en vías de esas peatonalizaciones o semipeatonalizaciones. Hay ahora calles del centro que están en vías de semipeatonalizar, como zonas como Carretería, la zona de entornos de Ollería. ¿Es el futuro de una ciudad como Málaga? Es el futuro de las grandes ciudades. Cada vez más los coches no van a las ciudades, al centro de la ciudad, pero para eso hay que dotar de elementos de movilidad, como puede ser las líneas del metro, mejorar la frecuencia y el número de autobuses en la ciudad de Málaga, generar algo que no hay en esta ciudad, y es aparcamientos disuasorios, de tal forma que tú puedas aparcar fuera, lejos del centro histórico, y coger un autobús, el metro, para llegar al centro de la ciudad. Por otro lado, si todo esto va a mejorar en la calidad medioambiental, vamos a respirar mejor, va a haber menos contaminación y al final eso es ir hacia una ciudad moderna y creo que todos tendríamos que estar comprometidos y sobre todo seguir trabajando para contar con más carriles bici para que esta ciudad que tiene un clima tan bueno podamos tener unos buenos carriles bici y ahí todavía el Ayuntamiento tiene mucho déficit, muchas carencias. Si hablamos de ese medio ambiente, de ese esparcimiento de los ciudadanos de Málaga, de los lugares, podemos poner la vista en dos puntos principales, o en tres incluso, ¿no? Pero estamos hablando del Campamento Benítez, a Regional, y también de esos terrenos de Repsol, en los que ahí sí hay ya una diferenciación en cuanto a las cuestiones a llevar a cabo en esos terrenos, tanto por ajardinamientos o reforestación o equipamiento. En ese aspecto tenéis muy claras también las direcciones a seguir y las que habéis expuestas en el caso, si
Si le parece bien, empezamos por terrenos de Repsol. Sí, con lo que acabas de plantear, lo que está claro es que son 3 espacios, 3 zonas verdes que esta ciudad demanda. Si nos ponemos a pensar en la zona de la construcción de carretera de Cádiz, de mi barrio de Miraflores de los Ángeles, en los años 60, 70, el desarrollo de lo que las urbanizaciones no tuvo en cuenta los lugares de espacio de zona verde, y tenemos una ciudad que se construyó de manera rápida y que no tuvo la previsión de contar con espacios verdes. En estos momentos, los malagueños, los ciudadanos, ¿qué estamos demandando? Estamos demandando zonas verdes, zonas de esparcimiento, de mejora y que sirvan también de pulmón para la propia ciudad, para reciclar, renovar el aire de la propia ciudad, que se pueda contaminar por la combustión de los coches, del tránsito de coches. Entonces, nosotros tenemos claramente nuestras propuestas. En materia de Repsol, ¿qué queremos nosotros los socialistas? Queremos un gran parque central, un bosque urbano. En definitiva, queremos un pulmón verde para el entorno de Cruz de Humilladero y de Carretera de Cádiz. ¿Por qué? Porque Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero son los distritos más densamente poblados que hay incluso en Europa. Se construyó en aquella época, en los años 60, de manera rápida, desordenada, sin contar con los espacios necesarios para el esparcimiento y las zonas verdes, y en estos momentos, para todos aquellos vecinos que viven en el entorno de Cruz de Humilladero y de Carretera de Cádiz, habría que devolverle ese espacio verde, porque aquello durante muchos años fue una zona de tanques de la Cansa, aunque sea ahora terrenos de Repsol conocidos, pero allí estaban los tanques de la Cansa. Entonces, todo ese momento industrial que tuvo ese entorno hay que devolvérselo a la ciudad y sobre todo a los vecinos de ese entorno como un gran pulmón verde. Se llame parque central, se llame bosque urbano, de la forma, la denominación, el nombre que le queramos poner es lo de menos, pero sí buscar la fórmula de tener un gran espacio, un gran pulmón verde para la ciudad, que es lo que demandan los vecinos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero. Hablábamos también de ese campamento Benítez, la zona donde ha habido un planteamiento primero para comenzar de alguna manera el estacionamiento y el paseo por allí, con los problemas que todos conocemos en torno al lago, a la poca distribución de lugares para asentamiento, pero que en un futuro pues se proyectará. Ese sí es otro también de los planteamientos de futuro, de lugares de esparcimiento, de ocio y de ese contacto con la naturaleza que tiene la ciudad, que también se ha dilatado en el tiempo, ¿no? Se ha dilatado en el tiempo y se han hecho muy mal las cosas. Además, me tengo que poner muy serio e indignarme con esta situación, porque hay responsabilidades políticas del equipo de gobierno, sí, del área de urbanismo, pero sobre todo del alcalde, del máximo responsable de la ciudad, porque se iniciaron una serie de obras en el campamento de Benítez sin contar con un plan especial. Por tanto, se hicieron obras sin tener los informes preceptivos y vinculantes, incluso de aviación civil, que con el diseño que se hizo, porque no se contaba con ese plan especial, se desarrolló una balsa para que las aves pudieran estar, y después el Ministerio de Fomento, a través del área de aviación civil, dijo que allí no podía haber una balsa de agua porque atraía a las aves en lo que es la zona de tránsito aéreo, porque podía generar algún accidente con los aviones. Esa balsa costó 250.000 euros, que se han ido por el desagüe de la propia balsa. Unos plásticos, una serie de canalizaciones que se hicieron allí, pero como no se contaba con un plan especial, se tiraron 250.000 euros en la balsa. Como se hicieron una serie de obras sin contar con un plan especial y sin contar con la seguridad correspondiente, se pusieron un cableado, una serie de canalizaciones para el riego que fueron robadas. Entre la balsa, las canalizaciones y el sistema eléctrico, 1 millón de euros de todos los malagueños y de las malagueñas se ha despilfarrado por hacer las cosas mal. En estos momentos se ha abierto el Parque Campamento Benítez sin ningún tipo de infraestructura. Allí puedes ir y no encuentras un servicio, no hay ningún punto de luz, no hay ningún punto de agua. Es como si hubieran inaugurado un monte. Queda inaugurado el monte del Parque Campamento Benítez. Sí, eso lo hemos denunciado los socialistas. Es que si una persona tiene una necesidad, allí no hay un servicio, pero es que no hay ningún punto de agua para que aquellos vecinos
malagueños y malagueñas que van con sus mascotas puedan darle ni siquiera agua a sus mascotas. Por tanto, hemos sido muy críticos, queríamos que ese espacio de los malagueños se pusiera en funcionamiento, pero que se hiciera bien. Y lo que estamos viendo con esta forma de actuar por parte del equipo de gobierno y de Paco de la Torre es que le faltan ideas. Y si no les falta, las tienen agotadas. Y por eso entendemos que después de tantos años de gobierno del Partido Popular sin tener ideas o tenerla agotada, entendemos que hace falta un cambio político en la ciudad de Málaga y con el Partido Popular ya prácticamente vamos a la deriva. Y después, en los temas que hemos ido tratando y que han salido mucho y se han debatido mucho en los plenos, de los distintos plenos del Ayuntamiento de Málaga, uno ha sido, o más que en el pleno, también en la sociedad, uno ha sido esa estructura de hotel, el Málaga Port, en el muelle de Levante, y por otro lado, toda lo que ha conllevado el concurso realizado, el concurso de ideas y toda la evaluación que se hizo posteriormente sobre esa manzana de Astoria Victoria. A ese respecto, quisiera que aclararas, que expusieras las referencias, en este caso del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Sí, con respecto al hotel del puerto, en el dique de Levante, nosotros entendemos que contar con un hotel de 5 estrellas, gran lujo, es una oportunidad para Málaga. Se convertiría ese entorno en una nueva área de oportunidad para el puerto y para la ciudad. Málaga necesita contar con una gran infraestructura hotelera de gran lujo, porque los propios cruceros que vienen a la ciudad de Málaga no eligen la ciudad de Málaga como puerto de salida de cruceros, porque en estos momentos no existe una gran planta hotelera para dar respuesta a la demanda que hay. Málaga posiblemente se ha convertido en una de las provincias mejor conectadas que hay en nuestro país. Está conectada por línea de AVE de alta velocidad a través del tren, una red de infraestructura de carretera magnífica, con las carreteras de peaje, con las carreteras que tenemos, la hiperronda. También, por otro lado, con el aeropuerto, tenemos el tercer aeropuerto de la península, el aeropuerto de Málaga, y eso hace que confluir con el puerto de Málaga, con esa estación marítimo crucera que tiene, para que se pudiera convertir en puerto de salida de los cruceros. Pero para eso hay que dotar a la ciudad de infraestructura hotelera, de gran lujo, como estamos diciendo en este caso. ¿Por qué? Por muchos motivos. Genera empleo, genera también un impacto positivo en la ciudad. Además, da la oportunidad también de que ese empleo que se crea es un empleo de mayor calidad. Y además, al ser 5 estrellas, gran lujo, se tiene que contratar más personas. Eso hace que Málaga pueda contar con una infraestructura que en estos momentos no tiene. Por eso el Partido Socialista, desde el Ayuntamiento, hemos visto como una infraestructura necesaria, idónea, para el crecimiento y para el futuro de la ciudad de Málaga. Y por eso estamos defendiendo que se cuente con este hotel en el dique de Levante, porque entre otras cosas también hay que explicar que en el dique de Levante, para proteger del temporal, existe un dique que mide 18 metros de altura. Por mucho que quieran poner allí cualquier infraestructura, incluso como se ha dicho, un acuario, un pequeño museo, quedaría completamente aislado dentro de ese muro de 18 metros de altura que representa el dique de Levante. Por tanto, el Partido Socialista entiende que en esa pastilla ganada al mar sería el lugar idóneo para construir un hotel de 5 estrellas como el que se ha diseñado. Y después pasamos a esa manzana de las Astoria Victoria, de esos proyectos, de esa también extensión en el tiempo en cuanto a qué se iba a hacer, si era equipamiento cultural, si ha sido un gasto primero de muchos quilates en el sentido de la adquisición del inmueble, que siempre ha estado ahí año tras año y que últimamente, pues sobre todo con ese concurso de ideas, con esos proyectos, esa puesta en escena y esa entrada ya no solo en cuestión política, sino social, que ha llevado a hablar mucho del tema. En ese aspecto también quería que se reflejara. Con respecto a la manzana de los cines Astoria Victoria, podemos decir que en estos momentos representan la gran mancha en el centro histórico.
el boquete, la imagen de la vergüenza que se pueda ver en estos momentos, y además lo podemos ver porque cuando pasan los turistas por Málaga y pasan en este recorrido por calle Alcacevilla, por calle Granada y desembocan en el entorno de la Plaza de la Merced hacia el museo, hacia la Casa Natal Picasso, lo que se encuentran es un edificio abandonado que no reúne las condiciones de ornato y que da una imagen mala y por tanto se genera una gran mancha en el centro histórico de la ciudad. Comprar esos terrenos por parte del ayuntamiento en una operación que al final podemos decir incluso hasta dudosa, de dudosa rentabilidad, costaron 22 millones de euros a la ciudad de Málaga. Después de 7 años, si no ha habido ningún tipo de proyecto por parte del equipo de gobierno, y cuando se generó la oportunidad de crear un concurso de ideas, Paco de la Torre es el máximo responsable de que se fuera todo al traste, simplemente porque quemó el proyecto que habían presentado, en este caso Antonio Bandera con Pepe Seguí, ese proyecto de ecos urbanos, concretamente para desarrollar allí un entorno cultural, de teatro, para ese entorno que posiblemente pueda estar dentro de lo que es la Milla de Oro de Málaga, Plaza de la Merced, calle Alcacevilla, y que por culpa de Paco de la Torre y de la mala gestión que realizó de ese concurso de ideas, al final Antonio Bandera se fue, desistió de esa idea y hay una responsabilidad política también aquí por parte de Paco de la Torre, que nuevamente deja a la ciudad con esa gran mancha y sin ideas para lo que es la ciudad y sobre todo el centro histórico de la ciudad de Málaga. Vuestro planteamiento, ¿cuál sería en ese respecto? Porque sabemos que hay un planteamiento de equipamiento, hay incluso planteamientos de dejar la zona diáfana totalmente. A ese respecto, ¿cuál sería vuestra idea con respecto a ese conjunto? Nosotros lo que hemos planteado es que de manera transitoria, porque ahora mismo es una gran mancha, de manera transitoria hasta que no haya un proyecto definitivo, tenga que tardar el tiempo que tenga que tardar, se podría hacer una integración y una actuación blanda, de tal forma que se pueda demoler el edificio e instalar un pequeño parque infantil, en tanto en cuanto se decide qué proyecto se va a llevar a cabo, y de esta forma no tendríamos esa mala imagen de la ciudad de Málaga. Pero nosotros eso lo contemplamos de manera transitoria, hasta que haya un proyecto definitivo. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que haya un equipamiento cultural, pero entendemos también que debe haber una relación entre el equipamiento cultural y también un mix de uso complementario, de tal forma que pueda tener la rentabilidad para mantener el espacio cultural y que además el grupo empresarial que lo pueda desarrollar pueda también ver que esa explotación es rentable para la ciudad de Málaga. Entonces, nosotros queremos que haya una combinación entre lo que es la actividad cultural necesaria para Málaga y también ese espacio que pueda ser explotado, pero que se haga de manera conjunta. Posiblemente en esa misma línea iban prácticamente todos los proyectos que se presentaron, pero insisto, hay una responsabilidad de Paco de la Torre que mandó todo al traste porque no supo gestionar ese proyecto y al final volvemos a tener una manzana olvidada, degradada, que da la imagen de estar en una ciudad de tercera y no en una ciudad turística de primer orden como Málaga, y que reúne la provincia, pero sobre todo la ciudad de Málaga, condiciones suficientes para que en los próximos años se convierta en la tercera ciudad del país en potencialidad económica. Y para eso hace falta también tener valentía desde el ayuntamiento e ideas. Y ahora mismo las ideas del Partido Popular y de Paco de la Torre están completamente agotadas. Estamos exponiendo proyectos urbanísticos, proyectos de futuro o proyectos inminentes que veremos en un tiempo muy cercano realizados, eso en torno a la proyección urbanística de la ciudad de Málaga. Hay una proyección que también hemos tocado en este programa, es la proyección social, la proyección de los servicios. Si hablamos de los servicios del ayuntamiento y de las empresas que dependen también del ayuntamiento, nos topamos directamente con el caso de Limasa. A ese respecto también teníais unas cuestiones muy claras en ese sentido y incluso el Grupo Socialista había realizado una serie de proyectos de trabajo y de informaciones con, por ejemplo, la adquisición de una flota necesaria
necesarias para la municipalización, que no fuera un coste tan elevado y que pudiera sostener una empresa municipal con una nueva flota y propia. A ese respecto sí que tenéis un encauzamiento y un camino claro, ¿no? Sí, está claro, pero más que hablar de Limasa, hay que hablar del principal problema que tiene la ciudad de Málaga, y es la limpieza, la falta de limpieza. Málaga es una ciudad que en estos momentos está sucia, y si está sucia es porque el modelo que hay no funciona. El modelo en estos momentos es un modelo de empresa mixta, que se llama Limasa, y que no está dando el resultado que queremos. La ciudad de Málaga es una de las ciudades que más dinero gasta en limpieza, y sin embargo es una de las ciudades más sucias. Si el modelo no funciona, hay que cambiarlo. Hay que cambiar el modelo de Limasa, de empresa mixta. ¿El Partido Socialista qué propone? Propone que la empresa sea municipalizada y que esos beneficios que se está llevando la parte privada en estos momentos, que están en torno a 12 millones de euros, sirvieran no para ahorrar deuda, como está haciendo el equipo de gobierno en estos momentos, sino que esos 12 millones fueran destinados a contratar más personal, de forma que tuviéramos más barrenderos limpiando y barriendo nuestras calles, y por otro lado comprar mejor maquinaria, porque la que hay ahora mismo está vieja, no funciona, está obsoleta, y por tanto necesitaríamos una maquinaria adaptada a los nuevos tiempos y que fuera más eficiente en la limpieza de la ciudad. Todo esto es posible, simplemente hace falta que el alcalde tenga voluntad. Incluso dentro de su propio partido, dentro del Partido Popular, el alcalde apuesta por la municipalización y Bendodo, el delfín del Partido Popular, apuesta por la privatización de la empresa. Entonces, ahí hay un modelo claro entre el modelo privatizador que tiene el Partido Popular con Elías Bendodo, el modelo neoliberal que tiene el Partido de Ciudadanos a través de Juan Casado, su portavoz, que lo que quiere es una empresa troceada y privada. Nosotros siempre vamos a estar en contra, y lo explico de esta forma: los servicios básicos esenciales tienen que ser públicos, como le pasa a EMASA. El agua en esta ciudad lo lleva una empresa pública, y el Partido Socialista entiende y defiende que los servicios básicos esenciales deben ser prestados de manera municipal, de manera que fuera un servicio público, y nosotros, el Partido Socialista, apuesta por una empresa municipalizada para tener 12 millones de ahorros, para destinarlos a más personal limpiando y barriendo las calles y una maquinaria más eficiente, y de esta forma dejar de ser una de las ciudades más sucias de todo el país. Y ahí hay responsabilidades políticas, y son las del Partido Popular y la de Paco de la Torre. Y ahora pasamos a otro aspecto, otra cuestión también sobre uno de los casos pues que más también está en boca de los malagueños y también políticamente, como es esa huelga indefinida que hay hasta ahora de bomberos, esa situación en la que se encuentra el cuerpo de bomberos con una serie de peticiones y el enrocamiento o la postura del propio equipo de gobierno con respecto a otras ideas que se tienen en la oposición, en este caso del Partido Socialista. Sí, de la oposición, del Partido Socialista, del Partido de Ciudadanos, del Partido Málaga Ahora, del Partido Málaga para la Gente, del concejal no adscrito. Al final, todos estamos de acuerdo que hace falta diálogo, sentarse a negociar, y que por parte del equipo de gobierno, de los 13 concejales del Partido Popular, de esa soledad que representa el Partido Popular con 13 concejales frente a 18 concejales que estamos diciendo que hay que solucionar y que hay que dialogar, pues está el Partido Popular. En este ayuntamiento lo que sobra son muchas fotos, hay muchas fotos, pero hay muy poco diálogo. No hay capacidad de diálogo por parte de los concejales del equipo de gobierno, en este caso por el responsable de seguridad, Mario Cortés, que tiene ahora mismo un conflicto que lleva ya 8 meses, que los bomberos siguen siendo criminalizados por una labor que prácticamente, si le preguntamos a cualquier malagueño o malagueño, sabe que el trabajo que hacen los bomberos es un trabajo de salvar nuestras vidas cuando en un momento determinado tenemos un incidente, hay un incendio. Entonces, ahí el equipo de gobierno, Paco de la Torre, debería sentarse a negociar, buscar una alternativa, una solución a un conflicto que lleva 8 meses ya, y que por tanto hay responsabilidades del equipo de gobierno, y yo siempre, y el Partido Socialista siempre, quiere que los conflictos que haya se resuelvan.
Y aquí en este conflicto de los bomberos, después de 8 meses, no se puede seguir sosteniendo este conflicto permanente, esta criminalización con los bomberos, con expedientes que se le están abriendo a los bomberos, y que de una vez por todas se sienten a negociar en una mesa y se busquen acuerdos para que ese conflicto termine, y sobre todo para que los bomberos de Málaga y las bomberas de Málaga puedan ejercer su labor, su magnífica labor de salvar nuestras vidas sin tener ese conflicto abierto que en estos momentos hay. Se hablaba antes de todas aquellas cuestiones que nos potencian y que nos van a colocar, como todos los parámetros hacen indicar, o como la buena percepción que se tiene de Málaga como esa tercera ciudad a nivel español. Esos parámetros también entran dentro de la potenciación que se está haciendo de Málaga como ciudad de futuro, con el I+D, con el parque tecnológico, con las nuevas tecnologías, con la nueva cara hacia el futuro. Es importantísimo en este aspecto que no nos quedemos atrás y que sigamos en esa investigación, en ese avance, y que tengamos una ciudad totalmente novedosa, tecnológicamente avanzada a ese respecto, ¿no? Sí, y para eso lo que hace falta es apostar realmente por la tecnología y por la innovación en esta ciudad. Posiblemente contamos con el Parque Tecnológico de Andalucía, uno de los parques tecnológicos que mejor funciona a nivel de todo el país, y que en estos momentos tengo que aprovechar en el día de hoy que ayer conocimos que el alcalde de la ciudad se reunió en el Ministerio de Fomento y se vino con la negativa de llevar el tren de cercanías hacia el PTA, hacia la zona de Campanilla. En estos momentos, para el desarrollo del futuro parque tecnológico, del crecimiento que tiene y la estimación que tiene para la próxima década de pasar de los 18.000 trabajadores que tienen en estos momentos hasta los 50.000 trabajadores que podría llegar, más un distrito que está en crecimiento, porque es la zona de expansión de la ciudad, que cuenta en estos momentos con 20.000 habitantes, pero es la zona donde se va a construir, donde se va a desarrollar la zona franca. Al final todo eso lo que hace falta es dotarlo de medidas de movilidad sostenible a través del tren, a través también del metro, de hacer mejoras viarias para la conexión con la entrada al parque tecnológico y hacia Campanilla, y de esa forma también se apostaría por lo que sería la apuesta tecnológica de la ciudad, porque, como digo, insisto, tenemos que potenciar una de nuestras joyas, que es el parque tecnológico, pero ahí está faltando también esa innovación, esa capacidad de arrojo por parte del Ayuntamiento de Málaga y de su alcalde Paco de la Torre, y que de esta forma podemos hablar de tecnología, pero si somos incapaces de mejorar los accesos que generan horas de embotellamiento, de caravanas y de pérdida de tiempo de los trabajadores y las trabajadoras, no podemos ser competitivos y la empresa no se instala. Y concretamente la pasada semana conocimos que se habían instalado 15 nuevas empresas en el parque tecnológico con más de 200 trabajadores, y que hace falta que de una vez por todas, y digo todas las administraciones, el Gobierno central, a través de lo que es el tren de cercanía, que ha dicho que no lo va a hacer, la Junta de Andalucía prolongando la línea de metro desde la universidad hasta el parque tecnológico, y el ayuntamiento con la red viaria de carriles, de esta forma mejoraríamos la entrada al parque tecnológico y su salida, y de esta forma podríamos hacer aún más competitivo ese espacio ceñero a nivel de todo el país. Hemos tocado urbanismo, hablamos de las tecnologías, de los problemas municipales en torno a Limasa y a bomberos, de esas recogidas de basura y de esos servicios que otorga bomberos, de la nueva proyección a ese parque tecnológico. Hacía una pregunta anteriormente a los invitados que hemos tenido hasta ahora, y era aquella en la que se le ofrecía la posibilidad, todo desde un punto de vista retórico, si en este caso Daniel Pérez no fuera político, fuera ese malagueño que mira por su ciudad, ¿qué aspecto fundamental querría que mejorara la ciudad de Málaga? ¿Qué aspecto le diría, me gustaría que en esto mejoráramos, aparte del político, aparte de la propia inclusión en un partido político, como ciudadano de Málaga, como hijo de Málaga? ¿Qué es lo que le ha gustado siempre que Málaga fuera pionera o mejorara
o estuviera en otro escalafón? Pues yo creo que a través del paso del tiempo, los malagueños lo que echamos en falta es contar con una ciudad que fuera una ciudad limpia. Y si tuviéramos una ciudad limpia, seríamos una ciudad más atractiva, en la que los propios turistas hablarían mejor de la ciudad de Málaga. Por tanto, es una aspiración para mejorar la ciudad. Y de esa forma también generaríamos algo muy importante, y es que nos convertiríamos en un polo de atracción aún mayor. Somos un gran polo de atracción turística, cultural, pero sobre todo, ¿para qué? Para que pudiéramos crear más empleo aún. Si Málaga tiene muchas capacidades, tiene la capacidad de reinventarse, pero sobre todo necesita generar empleo. Y creo que esto es lo que tendría que tener una ciudad, aspirar a ser una ciudad que siempre quiera crecer y sobre todo intentando generar empleo para que el mayor número de malagueños, de malagueñas puedan tener ese sustento, trabajar, sentirse bien en sus barrios, con sus barrios que sean limpios, que sean barrios habitables y que en estos momentos eso es lo que demandan. Por tanto, todo se une en conjunto y lo que yo querría es una ciudad que aspirara a convertirse en la tercera ciudad del país. Si hablamos de esa generación de empleo, de esa convivencia, la convivencia me trae ahora el recuerdo de los impuestos municipales, de la plusvalía que está ahora mismo en boca, de los impuestos sobre el agua que han sido paralizados también, o de la idea de subir ese impuesto. A este respecto, sí que estamos a día de hoy, por ejemplo, con el tema de la plusvalía, muy en todas las noticias, porque es algo que sí nos toca directamente, ¿no? Al malagueño, a las malagueñas, a todas aquellas personas que convivimos, vivimos y que pagamos esa serie de impuestos. Claro que nos toca, y nos toca el bolsillo. Cuando tenemos una herencia por parte de un familiar directo, lo que nos toca es el bolsillo. Y aquí esta campaña que hemos iniciado desde el Partido Socialista para explicar el impuesto de plusvalía, nos sirve también para demostrar la gran mentira y el engaño que han tenido Paco de la Torre, Elías Bendodo y Juanma Moreno Bonillo cuando querían confundir el impuesto de sucesiones que prácticamente pagaban los ricos y que después de la última modificación, elevando a 1 millón de euros la herencia que se tendría que declarar por el impuesto de sucesiones, prácticamente van a pagar los herederos de la Casa de Alba, los muy ricos, para que nos entendamos perfectamente. Pero han querido engañar Juanma Moreno Bonilla, Elías Bendodo y Paco de la Torre cuando salían a la calle a pedir firmas en contra del impuesto, cuando realmente lo que le tocaba el bolsillo a los malagueños por la herencia es la plusvalía. Ejemplos, estos días hemos conocido muchísimos ejemplos. Puedo poner un ejemplo muy claro. Un piso de valor catastral de 60.000 euros en Plaza Bailén paga hasta 8.000 euros de plusvalía. Hemos conocido cómo en el pleno del ayuntamiento, me acuerdo perfectamente de un caso muy concreto de María Rubio, que explicaba que ella, en el momento de tener que heredar la casa de sus padres, porque había fallecido su madre y tenía que pagar 3.000 euros de plusvalía, se encontraba en paro, cobrando 426 euros. Y para pagar los 3.000 euros de plusvalía tuvo que pedir un préstamo durante 2 años a cargo de la pensión del padre, que cobra 600 euros, durante 2 años pagando 110 euros mensuales. Eso no puede ser. Los impuestos son justos, pero para que sean justos deben ser progresivos, es decir, que pague el que más tiene, porque el que más tiene se beneficia de las grandes infraestructuras de este país. Yo siempre pongo el ejemplo, aquel que vive en un barrio como Miraflores de los Ángeles, a lo mejor al año no coge el avión o el AVE, pero una persona que viva o que tenga grandes posibilidades económicas está beneficiándose de contar con un aeropuerto internacional, con las líneas de AVE. Al final, lo que nosotros defendemos desde el Partido Socialista es que los impuestos son justos, son necesarios, pero tienen que ser progresivos, que el que más tiene, que además se beneficia de esas grandes infraestructuras, tenga también que pagar más, porque al final le renta a su empresa. Si tiene una gran red de carreteras, esa empresa se va a beneficiar de las conexiones. Por tanto, entendemos que aquel que más tiene que pagar más, y por tanto, aquel que tiene menos, se le tienen que buscar bonificaciones. Por eso nosotros solicitamos eliminar el requisito de convivencia durante 2 años y pervivencia 2 años después de fallecer tu ser querido, para que se pueda bonificar hasta el 95% en materia de plusvalía. Con esta campaña, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de lo que verdaderamente le interesa a los malagueños y a las malagueñas, porque el mayor atraco que se ha dado en materia
de pago de impuestos se ha dado con las plusvalías y los responsables son Paco de la Torre, Elías Bendodo y Juanma Moreno Bonilla, que además han querido engañar contando cuentos a los malagueños y el cuento se lo ha vuelto en contra. Dentro de todos los planteamientos, ¿cómo ve el futuro, en este caso de la ciudad de Málaga, desde el Grupo Socialista? ¿Cómo se ve la proyección de Málaga y dónde hay que hacer hincapié para proyectarnos desde esos diferentes puntos de vista? Yo veo siempre la ciudad en crecimiento y además, como quiero mi ciudad en la que he nacido, en la que vivo y en la que quiero vivir, yo querría que entre todos pudiéramos poner ideas sobre la mesa para generar riqueza y que esa riqueza que se pueda generar se pueda redistribuir de tal forma que seamos la mayoría los que nos podamos beneficiar de ese crecimiento de la ciudad. No solo que unos pocos puedan crecer y se beneficien unos pocos y no la mayoría. Entonces, nosotros, ¿dónde apostamos o dónde queremos hacer hincapié? Queremos una ciudad que esté a la vanguardia de la creación de empleo, donde se puedan generar nuevas oportunidades, pero para eso hace falta que desde el gobierno central, que es el que tiene la capacidad inversora, se invierta en la provincia de Málaga. Un foco de atracción importante para mejorar lo que sería el crecimiento de la ciudad sería realizar el soterramiento de las vías del tren para unir las líneas de tren con el puerto, para que se uniera ese corredor del Mediterráneo del que tanto se está hablando y que en este momento Málaga no podría entrar porque en los últimos 5 años el proyecto estaba finalizado, estaba presentado y el gobierno del Partido Socialista en el año 2011 lo dejó finalizado para ejecutarlo. Y con la llegada del Partido Popular ha metido en un cajón ese soterramiento tan necesario para unir el puerto de la ciudad de Málaga con las líneas de tren. De esta forma también mejoraríamos ese crecimiento de la ciudad, entre la unión entre puerto y ciudad, y sobre todo mejorar la conexión creando en el aeropuerto de Málaga un aeropuerto hub que pueda convertirse posiblemente en el tercer aeropuerto no de la península, sino de manera global del país. Con ese crecimiento podríamos tener un aeropuerto que sería Madrid-Baraja, el de Barcelona y el de Málaga y potenciar aún más el crecimiento de la ciudad. Por tanto, ¿qué es lo que yo veo? Una ciudad moderna, que crezca, que tenga garantía de conexiones rápidas y que mejoren las capacidades para que las empresas se puedan establecer en Málaga y de esa forma generar riqueza, que esa riqueza se redistribuya y haya más malagueños que tengan la oportunidad de trabajar con un empleo digno. ¿Se ve Málaga diferente desde la portavocía y de estar en contacto con la calle a una concejalía en el pleno, en el ayuntamiento? ¿Hay otro pulso, otro ritmo? Yo lo veo igual, porque la veo igual. Ahora que soy portavoz, antes como concejal y como malagueño porque me he criado y he corrido por las calles de Málaga y he visitado los distritos cuando iba, porque prácticamente mi familia, cada uno vive en un rincón de Málaga y he conocido la ciudad de Málaga. La veo igual. En el momento que eres portavoz, tienes mayor responsabilidad, tienes más contacto con los vecinos y con las vecinas, con las asociaciones de vecinos, con el tejido social de Málaga. Y al final es verdad que en lugar de verla de otra forma, lo que la ves es con más amplitud. Tienes la oportunidad de ver a la ciudad de manera más grande, en el sentido de que la ves desde arriba y tienes la oportunidad de bajar hasta el lugar más concreto, hasta la calle más concreta del barrio de Miraflores, allí en la Plaza Bocanegra o en la barriada de la Luz, y conocer perfectamente las esquinas donde hace falta mejorar y donde los vecinos piden que hace falta un cambio. Pero para mí la ciudad la veo igual porque es la ciudad en la que vivo, en la que quiero vivir y que en el futuro pues querré que mi familia conozca y disfrute una de las mejores ciudades y que sobre todo tiene un clima maravilloso que la hace convertirse en una de las ciudades donde todo el mundo quiere vivir. Y en ese acercamiento y en ese estar con la gente, ¿notas la percepción del malagueño y de las malagueñas cuando está con ellos de la gran ciudad en la que nos estamos convirtiendo o la que somos para proyectarnos hacia el resto, o todavía tenemos el concepto ese de esa ciudad mediterránea turística que no expande más allá de su frontera? Yo creo que los malagueños y las malagueñas cada vez queremos más nuestra ciudad, hablamos más de nuestra ciudad y mejor, porque es un sentimiento
que crece con el tiempo, que eso es bueno, porque es verdad que hemos dejado de mirar a otras ciudades para compararnos con otras ciudades y para mirarnos nosotros mismos y ver cómo podemos crecer. Y somos una ciudad que está creciendo, que nos hemos convertido en el motor económico de Andalucía, que también hemos convertido en estos momentos entre las actuaciones por parte de la Junta de Andalucía con el Museo Picasso Málaga, la aduana, el Museo de la Aduana de Málaga, también a nivel municipal con los museos municipales, el Pompidou, el Ruso, de tal forma que, o el Carmen Thyssen, que Málaga ha crecido y se ha convertido también en un polo cultural. Por otro lado, somos un polo tecnológico, es decir, el Parque Tecnológico de Andalucía está en Málaga, en la zona de Campanilla, y son elementos que hacen que los malagueños empecemos a ver la ciudad en crecimiento continuo, a hablar de nuestra ciudad en positivo, sin tener que mirar, como históricamente se hacía cuando nos comparábamos con Granada, porque no teníamos la universidad y dependíamos de ello, o en los últimos años cuando queríamos compararnos con la ciudad de Sevilla por el hecho de ser la capitalidad cultural, la capital de Andalucía. En estos momentos Málaga es la capitalidad cultural, económica y ese motor y ese polo tecnológico, y por tanto los malagueños ya empezamos a sentirnos orgullosos, más orgullosos de nuestra ciudad y a proyectarlo, porque nos podíamos sentir orgullosos sin duda, pero a la vez de sentirse orgulloso tienes que proyectarlo. Y en estos momentos los malagueños y las malagueñas estamos proyectando una ciudad que queremos, que amamos y que defendemos. Y ya para finalizar, ¿qué le pediría Daniel Pérez al futuro? ¿Qué le pediría al futuro? Pues durante todo este transcurso de una hora de entrevista he hablado de algo muy importante. Tengo muchos amigos todavía que no tienen una oportunidad de futuro, y esa oportunidad de futuro la tendrían si tuvieran un empleo. Por tanto, yo querría que esta ciudad siguiera creciendo, siguiera dando oportunidades a sus malagueños y a sus malagueñas, y que el mayor número de malagueños tuvieran la oportunidad de contar con un empleo digno, que se pudieran desarrollar con garantías, con seguridad, con ilusión también por crear su familia y por mantenerla, y que de esta forma fuéramos más los malagueños que tuviéramos la oportunidad de creer y sobre todo de disfrutar una de las ciudades únicas que hay, y que sin duda tantos turistas quieren venir a conocer, vivir y sentir como hacemos los malagueños. Pues este ha sido el planteamiento en el día de hoy, con Daniel Pérez, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Le agradecemos la estancia, viene de casar, de unir matrimonialmente, a una pareja, de amigos incluso, va ahora a recordar a la figura de Jesús Castellano, con esa exposición en la agrupación de que va a hablar de toda su trayectoria artística y personal también en la agrupación de cofradías, y va a seguir con Málaga, y nosotros le seguiremos muy especialmente, como a todos aquellos que componen el pleno del ayuntamiento, y le damos nuevamente las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre venir a esta gran casa que es Procono, y sin duda pues aprovechar a saludar a la familia que está viendo el programa. Eso sí, que la familia... Mi madre quería que le vendiera una plancha ya. Mi madre está directamente viéndolo en estos momentos. Pues saludos, mamá. Siéntanse orgullosos de la gente que tenemos, de todos y de todas las personas que tenemos en Málaga, porque hacen Málaga, viven Málaga y proyectan Málaga, y eso sí que es importante desde todos los puntos de vista. Nosotros nos proyectaremos hasta el próximo viernes, que seguiremos con esa ronda, adentrándonos en la casona del parque y en todas aquellas personas que tienen que ver con esa proyección de la ciudad. Así pues, no se nos vayan, vengan el próximo viernes, que aquí estaremos.